damos la bienvenida al doctor Omar Tello Malpartida, quien se desarrolla como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, que cuenta con una amplia experiencia en consultoría independiente en proyectos de estructura. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un tema que es bastante usado en el ambiente profesional, que es reparación y reforzamiento de estructuras. Vamos a plantear un índice de trabajo. El índice de trabajo va a comprender una parte introductoria, la etapa de evaluación estructural previa al proceso de reparación o reforzamiento. Luego veremos las causas de anomalías estructurales, haciendo notar que lo que queremos orientar en esta conferencia es a patologías de índole estructural, ¿no? Haciendo hincapié que también hay patologías de proceso constructivo, que de alguna manera tiene otro procedimiento para su evaluación. Y finalmente presentaremos algunos sistemas de reparación y reforzamiento que se utilizan para esta situación. Entonces, en primer lugar, definiciones concretas, un poco para ubicarnos, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre reparar, reforzar y restaurar? Entonces, si yo pretendo reforzar o reparar una estructura, lo que estoy tratando de lograr es restituir la capacidad de esa estructura, de ese elemento, para resistir las cargas a las que fue diseñada, o sea, restituir su capacidad. Por algún motivo ha tenido una disminución de su capacidad, entonces yo al reparar lo que hago es restituirle su capacidad. Si su resistencia fue tal, la voy a volver a esa resistencia, ¿no? En el caso de reforzar, el concepto es distinto, ¿no? En ese caso lo que voy a hacer es, a los elementos o a las estructuras voy a incrementarles la capacidad, ¿no? Producto de que de repente pues es necesario que soporte más cargas, ¿no? Y cambios de uso, condiciones distintas, entonces tengo que reforzar, ¿ok? En el caso inicial, la reparación puede suceder producto de una anomalía y que nos haga un indicio para hacer la reparación. En el caso de reforzamiento, no necesariamente, ¿no? La estructura puede estar operando de manera adecuada y lo que quiero es aumentarle su capacidad. Y por último, un término que también se utiliza, pero que es distinto a los otros dos, que es la restauración, que corresponde a hacer que la estructura sea utilizable, que una estructura antigua sea utilizable. Entonces la restauración no necesariamente es un reforzamiento y es una reparación, ¿no? Obviamente, si yo quiero que la estructura sea utilizable, deberíamos darle algunos aspectos de reparación y algunos aspectos de reforzamiento, ¿no? Entonces esos son los términos que quisiéramos que se comparta y se pueda diferenciar, ¿no? Respecto a la evaluación, ¿qué es la evaluación? La evaluación es un proceso que necesitamos hacer para ver de qué nivel o de qué forma vamos a reparar o vamos a reforzar. Entonces un paso inicial para el proceso de reparación y reforzamiento es hacer una evaluación, el cual consiste en hacer un diagnóstico de las causas de la falla, ¿no? O un diagnóstico de qué cargas adicionales vamos a colocar a fin de que se pudiera proponer, se supone, un sistema de reparación o reforzamiento. Esta evaluación también involucra el estado en el que se encuentra la estructura en ese momento, ¿no? Entonces este proceso es vital porque con ese proceso yo voy a hacer la definición de qué tipo de reparación, de qué tipo de reforzamiento, en qué lugar, en qué condiciones, ¿no? Es como si fuera el diagnóstico médico, ¿no? Para poder hacer una mejora, tengo que diagnosticar, y el diagnóstico sería la evaluación. La primera etapa que se hace para una evaluación estructural es, obviamente, presentado el caso, se nos comunica que existe
una estructura con anomalías, o existe una estructura en la cual se va a incrementar cargas. Entonces se hace una inspección in situ, una inspección minuciosa, y en el caso de estructuras que no presentan anomalías, solamente se hace una inspección general, y en el caso de estructuras que ya presentan anomalías, se hace una etapa que se llama levantamiento de daños, ¿no? El levantamiento de daños es una inspección que se supone se lleva a cabo aprovechando alguna información ya recopilada, como por ejemplo, de repente se tiene el plano de arquitectura, o se ha hecho previamente un levantamiento arquitectónico para poder hacer la visita de campo, o se tiene pues planos de estructuras, que generalmente cuando son estructuras antiguas no se cuenta. Entonces tengo que llevar un croquis para poder hacer el levantamiento de las características de la estructura en el lugar, ¿no? Y previamente se supone se hace un esquema de, como si fuera una organización, para poder de alguna manera tener un criterio de todo el equipo que va a hacer el levantamiento, para ver cómo vamos a hacer la nomenclatura de esa información, ¿no? Entonces en planta y en elevación se comienza a representar las posibles fisuras, los posibles elementos que no son adecuados, y le ponemos una nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una vista en la cual tenemos unas fisuras diagonales en la viga. Eso obviamente aparentemente es un problema de corte, entonces le colocamos una leyenda, lo levantamos y ya sabemos que esta es la nomenclatura FDB, ¿no? Falla debido a cortante, ¿no? Por decir, ¿no? Acá hay unas fisuras entre el muro y la columna, también le ponemos un levantamiento y le colocamos una nomenclatura. Eso lo hacemos en toda la estructura en materia de evaluación. Obviamente se va a hacer un trabajo simple o complejo dependiendo de la magnitud de la estructura. El detalle es que tengo que tener ese levantamiento de datos registrado, ¿no? A nivel de representación gráfica, a nivel de representación de fotos, y en algunos casos efectuando algunas mediciones, ¿no? Como por ejemplo la longitud de la grieta, el ancho de la grieta, ¿no es cierto? O evaluando si la grieta es activa o pasiva. Entonces, para poder evaluar si la grieta es activa o pasiva, en el sitio de la grieta se deja un testigo, que es colocar una porción de yeso, ¿no? Perpendicular a la grieta, para luego ver si ese pedazo de yeso se ha fisurado. Eso nos indicaría que la fisura es activa. Entonces, le hacemos el levantamiento. Ahí podemos tener algunas información indirecta, ¿no? De las personas que habitan en el lugar o conocen la estructura, para que nos den algunos indicios de alguna información que pudiera ayudarnos a definir un poco la problemática, ¿no? Entonces estamos viendo anomalías, estamos viendo patologías de carácter fundamentalmente estructural, pero podemos también de repente en este levantamiento detectar patologías de carácter constructivo, ¿no? Que también habría que detectarlas para separarlas del problema principal, que es el estructural. Entonces, de esa evaluación de daños, ¿qué vamos a detectar? En primer lugar, si la estructura presenta indicios de sobrecargas mayores a la que fue diseñado. Obviamente, si hay planos, nos va a permitir un poco contrastar las características del plano con la situación real, ¿no? Y se supone diagnosticar las causas de las anomalías que hemos levantado, ¿no? En primer lugar, a nivel de croquis, y esos croquis de alguna manera, producto de los comportamiento estructural, nosotros sabríamos que una grieta es por corte, por flexión, por contracción, por asentamiento. Entonces podemos ir detectando esta situación, ¿no? Y de repente la causa requiere que se conozcan las condiciones de los materiales de la estructura, las condiciones de la cimentación. Entonces nos proponemos hacer estudios que complementen este levantamiento de daños, ¿no? Que nos permitan tener una información más completa de esta situación. Entonces, para eso, por ejemplo, planteamos que se efectúen ensayos de la condición de la calidad del concreto, que consistiría en la toma de muestras mediante diamantinas, y luego llevar estas muestras al laboratorio con la finalidad de conocer la resistencia a compresión y otra información que nos pueda presentar este estudio, ¿no? Y de repente no tengo planos, quiero saber el refuerzo, entonces tengo que efectuar un levantamiento
para detectar la ubicación y la distribución del refuerzo, ¿no? Que también es otro procedimiento que se pudiera hacer con algunos equipos, ¿no? O requiero saber las condiciones de sustentación de la estructura, entonces tengo que hacer un estudio de auscultación de cimentación, que significa un poco descubrir a qué profundidad está la cimentación, qué condiciones tiene el suelo de cimentación, ¿no? A eso se llama auscultación. O sea, no es un estudio de suelos, ¿no? Es una revisión de las condiciones de apoyo de la estructura existente. Por ejemplo, si quisiera hacer una calidad de concreto, se supone que tendría que hacer diamantinas, porque es el ensayo que nos da el resultado de la resistencia real, pero a veces nos encontramos que estas diamantinas pues son costosas y hay que hacer un gran número, entonces pudiéramos combinar con un ensayo que no es necesariamente adecuado, que es el ensayo de esclerometría o de rebote que se llama, ¿no? En la cual yo pudiera hacer un esquema de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una columna, a la columna descubro el recubrimiento y ahí le aplico la esclerometría, que es un ensayo para que me dé la dureza superficial del concreto, ¿no? Entonces, con ese ensayo no está permitido determinar resistencia a compresión del elemento, pero yo lo utilizo para que me dé la dureza, me da dureza o el número de rebotes, ¿no? Y me sale una dureza como 10. En este mismo lugar, ahí donde he hecho la esclerometría, tomo la muestra de diamantina. Entonces hago mi ensayo y en ese lugar me va a salir que la diamantina me da una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces hago una correlación, ¿no?, con la esclerometría, en la cual la esclerometría me ha salido una dureza de 10 que equivaldría a 200 kilos, ¿no? Entonces yo ya he hecho un levantamiento de todo el edificio con esclerometría y he sacado la dureza de distintos elementos que me pudieran dar una idea de la resistencia, ¿no? O sea, una resistencia indirecta, un poco para poder tener una combinación de ensayos de diamantina correlacionada con la esclerometría. También el ensayo de diamantina, cuyo objetivo principal es determinar la resistencia del concreto, se supone que se usa la norma correspondiente, donde se efectúa la extracción, se hace el cortado del espécimen, se supone que se hace el curado correspondiente, posteriormente se hace el refrendado y se somete a compresión, ¿no?, de esas muestras. Ese sería el objetivo principal, pero colateralmente esa información también, aplicando algunos elementos como reactivos químicos, me pudiera darme, por ejemplo, la carbonatación, si hubiera un indicio de carbonatación, ¿no? Colocando el reactivo correspondiente, se colorea y me dice si tiene carbonatación y qué profundidad de carbonatación existe, ¿no? La carbonatación es una condición del concreto en la cual cambia sus condiciones de acidez, ¿no?, y alcalinidad, ¿no?, haciendo que el concreto pues pierda sus cualidades y comienza un deterioro, ¿no? Eso ocurre en concretos antiguos, concretos expuestos a acciones, ¿no?, básicamente ambientales. ¿Ok? También me podría permitir la probeta que he hecho calcular la atracción diametral, ¿no? Y otros efectos, como por ejemplo con la muestra que he calculado puedo saber más o menos la absorción de agua que ha tenido, ¿no? Cómo es ese concreto, qué calidad en relación al agua está, o la petrografía para ver qué tipo de agregado se ha utilizado, ¿no?, qué piedra, en qué condiciones. Inclusive puedo determinar la estratigrafía del vaciado, ¿no?, porque acá se puede visualizar en la probeta de diamantina que ha habido, por ejemplo, distintas etapas de vaciado, ¿no? Ahí se nota muy evidentemente, ¿no? Entonces, ese ensayo es completo, ¿no? Además, me permite saber la densidad, la porosidad y chequear un poco el concreto en esa zona, ¿no? ¿Ok? Una recomendación es que este es un ensayo que se llama destructivo, entonces deja estas perforaciones. Obviamente la norma indica que hay que volver a colocar el material en las mismas condiciones, repararla, pero como ustedes ven, la diamantina ha dejado una zona muy, muy pulida. Entonces, si yo le coloco un concreto directamente, no va a pegar, se va a separar, ¿no? Así le coloque un puente de adherencia, se va a separar. Y también el concreto tendría que tener algunas características como bajo calor de hidratación, porque si no, pues
va a secarse, contraerse y tampoco se va a pegar. Entonces hay que utilizar un mortero especial con algunas condiciones para lograr ese monolitismo, ¿no? ¿Ok? Y otro detalle importante es la interpretación de esos resultados, ¿no? Muchos hacen diamantina, sacan diamantina, pero no hacen la interpretación correspondiente, ¿no? La norma de 0,60 indica que el concreto de la zona representada por núcleos se considera estructuralmente adecuado si el promedio de 3 núcleos es por lo menos el 85% del FC', ¿no? O sea, quiere decir que si yo calculo, saco 3 núcleos del sitio, o sea, 3 ensayos, dice que el concreto es adecuado, si por ejemplo es 2,10 el concreto que debería tener, si el promedio de los 3 ensayos me sale el 85% de 2,10, se considera que ese concreto es el adecuado, ¿no? O que ningún núcleo debe tener resistencia menor al 75% del FC', ¿no? Esos son un poco los criterios para la interpretación de los resultados. O sea, no quiere decir que el ensayo de diamantina tiene que, si el concreto es 2,10, debería salir 2,10, ¿no? Y tampoco es el resultado de un solo ensayo, debería ser el promedio de 3, ¿no? Okay, ese es más o menos el esquema que deberíamos utilizar para poder dar validez a un ensayo de diamantina, dar validez a un concreto adecuado o inadecuado. La localización de refuerzo es otro problema que se tiene para la evaluación. Yo quiero saber dónde está el refuerzo, ¿no? ¿Qué calidad de refuerzo tengo? Entonces, en algunos casos es posible hacer un levantamiento externo, ¿no? Para tener una idea de dónde están los estribos, dónde está el refuerzo. Pero saber qué refuerzo tiene sería picar y dañar a la estructura, ¿no? Entonces hay equipos mediante ultrasonido y otros medios que detectan la ubicación del refuerzo, no solamente dónde están, y también qué diámetro y qué profundidad, ¿no? Entonces, con esos equipos pudiéramos hacer un levantamiento y me reconstruyen los planos de la estructura, si en caso no tuviera, ¿no? Para poder hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Yo necesito saber con qué característica está reforzada, ¿no? Otro detalle importante es en el levantamiento de daños, que tendría que yo entender por qué se presentan esas fisuras, ¿no? Por ejemplo, acá se está haciendo un levantamiento de daños y se pueden encontrar fisuras de este tipo, ¿no? Entonces yo hago el levantamiento, presento mi leyenda de levantamiento, pero tendría que entender que, por ejemplo, esta fisura que se presenta casi al centro del vano, en la zona inferior, corresponde a unas fisuras por flexión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el momento flector positivo ha superado la capacidad de la sección, ya sea porque le falta calidad al concreto o le falta refuerzo, ¿no? Ha sido insuficientemente diseñado, ¿no? ¿Ok? Otra fisura que podemos encontrar en una estructura de este tipo, con la cual un muro está colindando con la columna, y se supone que este muro debe ser independiente, por eso se supone se ha dejado la junta, pero aparentemente esta junta ha sido insuficiente y el muro ha golpeado a la columna y está generando que esta columna no pueda deformarse como debería estar libremente. Entonces está generando el efecto de columna corta, y la columna corta genera un problema de cortante, ¿no? Y ahí está generándose una fisura por corte. ¿Debido a qué? A la insuficiencia de esta junta, ¿no? O sea, la junta está ahí, pero ha sido insuficiente, ¿no? Acá tenemos otra presentación de fisuras. Miren, fisuras horizontales en la cara de la columna, de una columna que está formando un pórtico, pero es un pórtico con relleno de muro, o sea, es un muro de albañilería confinada, diríamos, ¿no? Pero acá el pórtico está trabajando en la dirección, ¿no?, longitudinal. Aparentemente el pórtico ha generado una falla, este es producto de una falla, en este caso fisuras horizontales. Entonces quiere decir que la flexión en esa cara ha sido superada, ¿no? La tracción ha sido superada. Quiere decir que aquí el momento flector es muy grande, no ha sido soportado por este refuerzo, por este concreto, y se presentan estas fisuras, ¿no? Entonces yo tengo que ir detectando para ir viendo cómo voy a hacer la reparación, ¿no? La reparación no solamente debe ser hacer que esta junta desaparezca, ¿no?, mediante algún aditivo, sino evitar que esta falla de flexo-compresión se vuelva a generar. Entonces tengo que detectar por qué está generándose esta falla de flexo-compresión. ¿Qué ha pasado?
para que yo en base a esa información pueda proponer el tipo de reparación y no vuelva a reparar, no vuelva a afectarse, o en el caso que ha sido superado su diseño, su reforzamiento, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una reparación si no detecto la causa. Tengo que detectar la causa. O sea, yo no puedo reparar o reforzar sin haber detectado la causa. Si haría eso, estaría solamente haciendo un maquillaje o no una reparación cosmética, pero no estoy resolviendo el problema por el cual se ha generado esa situación, ¿no? Acá vemos también un problema parecido, y aquí ya es entendible que se genera el problema en la columna corta, porque acá el muro que debería ser independiente lo han unido con una plancha, ¿no? No se ha entendido para qué era la junta, ¿no? Y al final, ¿qué tengo que tener? Un croquis donde tengo todas las fisuras, ¿no? Para que se supone que tenga una evaluación integral y pueda decir en qué sitio tengo fisuras, en qué sitio tengo anomalías, en qué sitio tengo algún efecto ya conocido, ¿no? De tal manera que con esta información yo puedo hacer una evaluación integral, ¿no? ¿Cuál es mi evaluación integral? Se supone que detectando qué calidad de concreto tengo, dónde tengo las fisuras, qué dimensiones tienen las columnas, las vigas, qué modo de elasticidad voy a tomar. Se supone que el modo de elasticidad del concreto real, ¿no? Que tiene la estructura, para eso he hecho los ensayos. Hago mi modelo analítico, ¿no? Hago un modelo de la estructura con alguna herramienta, en este caso el SAP, y evalúo pues que en estas condiciones que está la estructura y para las cargas que debe estar actuando, se hace un análisis correspondiente y se supone que debe salir que este elemento está superando en esfuerzo de corte, por eso que en ese sitio hay una fisura por corte, ¿no? O que este elemento del muro ha fallado por contracción diagonal, quiere decir que el cortante en esta estructura es muy grande, no es posible soportar por estos elementos, y en la dirección longitudinal estoy viendo que no tengo ningún elemento que me permita controlar desplazamiento lateral, ¿no? Las columnas son muy esbeltas, no hay nada, entonces voy a encontrar que mi desplazamiento es excesivo, y eso está generando, se supone, anomalías en la estructura. Entonces tendría que pensar en colocar un tipo de reforzamiento que se llama para rigidizar la estructura, ¿no? Para hacer que se disminuya los desplazamientos laterales, que a la larga van a hacer que la estructura presente anomalías y en casos extremos colapso. Entonces eso significa que tendría que colocar acá elementos para rigidizar. ¿Qué alternativas tengo? Tengo arreostres, tengo que colocar placas acá en los paños, pero no me permiten porque es un colegio. Entonces, ¿qué tendría que colocar? De repente hacer columnas más anchas en la dirección del análisis, y haciendo esas alternativas, hago mi modelo y coloco la alternativa que yo he pensado que pueda funcionar. En este caso, aumentar, se supone, la columna, la dimensión en la dirección longitudinal, y bueno, se vuelve a correr y se supone que ya con esa información está cumpliendo el criterio de desplazamiento lateral. Bien, haya funcionado desde el punto de vista analítico. Ahora me toca a mí hacer el detalle de cómo voy a construir esta columna, ¿no? Yo tenía una columna normal y dice que ahora voy a hacer una columna T, entonces tengo que hacer todo el procedimiento de cómo voy a hacer la construcción de este elemento, ¿no? Tendría que decir que se pica el recubrimiento, tendría que definir cuál va a ser el proceso de anclaje, cómo va a ser con conectores, ahí voy a colocar el nuevo refuerzo longitudinal, el nuevo estribo, ¿ok? Debo decir que voy a usar un puente de adherencia para pegar el concreto con nuevo con viejo, cómo voy a conectar el refuerzo vertical hasta la zapata, y luego arriba hasta la columna, con qué voy a hacer esa conexión, de repente con conectores químicos. Tengo que hacer todo el proceso detallado. La especificación técnica tiene que ser súper detallada, para que se supone que el que construye haga lo que yo quiero que se haga, ¿no? ¿Okay? Esa es una etapa importante del reforzamiento, ¿no? Los planos de reforzamiento son más detallados que los planos de diseño, porque se supone que tengo que hacer un detalle de todo el proceso constructivo y de los controles que tengo que tener para lograr que ese planteamiento de reforzamiento funcione.
Las conclusiones de la evaluación, ¿en qué deben definirnos? Deben definirnos alternativas de reparación y reforzamiento, incluyendo obviamente estudios de factibilidad, vale decir los costos, ¿no? De cuánto costaría hacer ese trabajo. Y luego, obviamente, este trabajo debe permitirnos recuperar o devolver a la estructura su capacidad estructural, tanto sísmica como por cargas de gravedad. Se supone modificando o mejorando sus características de rigidez, vale decir desplazamiento lateral, su característica de resistencia, vale decir se ha roto por compresión, tendría que mejorar eso, sus características de ductilidad, de capacidad de absorción de energía, etcétera. Todo lo que tengo que detectar para ver qué tipo de reforzamiento voy a hacer. Y lo más importante, definir si es factible el reforzamiento, la reparación. ¿En qué sentido? Si el costo es adecuado, ¿no? Si el costo de la reparación involucra 30-40% del costo de la edificación, y a eso le vamos a encontrar de repente otros costos adicionales de vicios ocultos, esa estructura no tendría viabilidad para la reparación o reforzamiento, ¿no? Tendríamos que recomendar su demolición y obviamente tendríamos estructuras nuevas, más competentes, ¿no? Esa sería la conclusión de un estudio de evaluación estructural vital, ¿no? Para tener el diagnóstico y la guía de qué cosa voy a reparar, de qué forma lo voy a reparar, en qué condiciones lo voy a reparar o reforzar. En esa visita de evaluación de anomalías, por ejemplo, podemos encontrarnos que tenemos una estructura de este tipo en la que en el proceso constructivo ya se ve que la línea vertical ha sido alterada, ¿no? Y hay una deformación en la estructura. Esta deformación, ¿por qué ha ocurrido? Porque de repente no se ha especificado en los planos que estos muros de tabiquería no deberían estar construidos monolíticamente con las columnas, ¿no? Porque al parecer se ha construido monolíticamente, entonces se ha aumentado la rigidez de este piso, ¿no? Porque antes yo tenía que soportar la fuerza sísmica cortante con 2 columnas, y aquí estoy soportando, se supone, con 2 columnas y un muro, ¿no? ¿Y por qué ha pasado eso? Porque se supone el proyecto no ha especificado que el muro de tabiquería debería estar separado de la estructura, ¿no? Debería haber un plano donde me indique las columnas y vigas de confinamiento que se supone separen el muro. Como no ha habido ese detalle, error del proyectista, error del constructor no preguntar cómo va a ser el anclaje de los muros de tabiquería, se ha generado ya ante un evento sísmico en el proceso constructivo que ha venido el cortante y ha afectado capas, ¿no? Y acá está muy bien porque tiene gran rigidez, ¿no? Igual que el segundo piso, tercer piso. ¿Y esto es por qué? Porque falta rigidez, o sea, falta elementos que controlen el cortante en el primer piso. El primer piso solamente son columnas, en el segundo y tercero son placas, ¿no? Placas de albañilería. Eso es entonces una fuente de anomalía y eso diríamos que se llama piso blando, ¿no? Le falta rigidez en el primer piso. Eso pasa también ante la posibilidad de hacer edificios con estacionamientos en el primer piso, donde se coloca gran rigidez a partir del primer piso, en el primer piso se coloca el estacionamiento. Obviamente eso tiene un camino ya definido de posible falla, ¿no? Después del efecto sísmico, mire, ha colapsado. También problemas de torsión. ¿Por qué? Porque se supone que en mi edificio yo he colocado placas para soportar el desplazamiento lateral y lo adecuado es colocar las placas de manera simétrica en las 2 direcciones, ¿no? En la medida de lo posible, lo más simétrica que podamos, para evitar que cuando venga la fuerza cortante se generen torsiones, ¿no? Porque la fuerza va a dirigirse a donde el elemento que hay mayor rigidez, y aquí por ejemplo vemos que en el eje X y Y, si viene el sismo en el eje X va a encontrar que acá hay mayor rigidez, ¿no? Entonces va a venir por acá y va a torsionar. Si muevo en el eje Y también va a decir en este lado hay mayor rigidez, va a torsionar. Va a hacer que el edificio se mueva de esta manera, ¿no? Y genera efectos de desplazamiento excesivo en los extremos de la estructura, ¿no? Que estaría generando fallas. ¿Por qué es eso? No es porque le falta placas, no es porque le falta rigidez, lo que pasa es que está mal ubicado, ¿no? ¿Ok? Mal ubicado. Y ahí tenemos una falla por torsión. Fíjese, este edificio tenía acá una zona de escaleras con placas y en esta zona no habría ni una placa.
Entonces ha venido el sismo y lo ha torsionado. Pues ahí está la falla, que el nivel se ha movido, ¿no?, por torsión. También existiría posibilidad de tener estructuras de formas irregulares, ¿no? Entonces cuando venga el sismo, este mole se va a mover y esta mole se va a mover distinto. ¿Dónde se va a romper? Aquí. ¿Producto de qué? De una adecuada configuración, ¿no? Lo más adecuado habría sido dejarle una junta para que los dos edificios se muevan independientemente, ¿no? Igual ocurre en edificios de distinto volumen. Si están juntos se va a romper por ahí, pues, ¿no? Entonces mejor es darle ya de antemano esa separación, que serían las juntas sísmicas, ¿no? También sucede eso con edificios muy largos, ¿no? Si el edificio es muy largo, una parte del edificio se va a mover y no va a poder transmitir a la otra. A máximo debe tener 4A de longitud, ¿no?, para evitar que se genere ese mal comportamiento. Otro problema cotidiano y común es que un edificio esté bien diseñado, el otro pudiera también ser diseñado adecuadamente, pero la junta ha sido insuficiente, ¿no? Entonces cuando ha habido el evento sísmico, este elemento ha golpeado al siguiente, ¿no?, efecto para el cual no ha sido diseñado, por lo tanto pudiera colapsar, ¿no? Es el efecto de David contra Goliat. ¿Por qué? Porque no se ha dejado juntas o se ha dejado insuficiente, ¿no? También un efecto conocido, que es la columna corta. Si yo tengo un pórtico, el muro no debería estar monolítico con el pórtico, porque genera el efecto acá de columna corta y hay falla. Hay que separarlo, ¿no? Hay que dejar la junta, pero no solamente la junta, sino hay que dejar una junta adecuada, ¿no? Eso se calcula, ¿no? Otro problema que también es cotidiano y que no se revisa mucho es los nudos, ¿no? Todo el mundo revisa el detallado de refuerzo en columnas, en vigas, que debe estar 1 a 5, 4, 6 a 10, el resto a 25. ¿Y cuál es el estribo en el nudo? ¿De qué característica debe ser el estribo en el nudo? A veces no le pone. Entonces mi estructura está vulnerable y se presenta ya anomalías. Ahí hay fisuras en el nudo, producto de que no ha sido adecuadamente construido. O ya fallas más extremas, como que tengo una columna circular y voy a pasar con una cuadrada y no ha habido el adecuado empalme, ¿no?, que ha generado ese problema, ¿no? Para poder yo iniciar un proceso de reforzamiento, se supone lo primero que tengo que hacer es reparar las anomalías que se han encontrado, ¿no? Generalmente la cantidad de anomalías que se encuentran generalmente son fisuras, y esas fisuras hay que repararlas, ¿no?, dependiendo de su tamaño, ¿ok? Las reparamos para luego, de alguna manera, detectar por qué ocurrió, reforzarla para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y acá solamente estamos volviéndole a su posición anterior, ¿no? Vale decir que no tenga fisura, que esté monolítica. Para eso se usa la inyección epóxica, ¿no? Se detecta la zona de fisura, se coloca unas boquillas y se inyecta epóxico para, se supone, sellar esa junta. Esa inyección puede ser por gravedad, vale decir que entre de arriba hacia abajo y que haya un registro que ha traspasado toda la junta, o también puede ser por presión, lateralmente inyectamos y debe salir por el otro lado para asegurarnos que el epóxico ha cubierto toda la grieta y al cubrir toda la grieta ha sellado, ¿no? Para poder ver ese procedimiento habría que medir el ancho de la grieta. Si la grieta es muy grande ya no se puede colocar inyección, ya tendría que colocarse otro procedimiento, de repente dejar que la grieta ya se quede de esta manera y colocamos en este caso un dispositivo que se llamaría un elemento que selle la grieta para que no entre, se supone, la contaminación, pero que no necesariamente vuelva al monolitismo, ¿no? Por ejemplo, un Sikaflex, que es un material flexible que está acá, que se mueve, ¿no? Esas serían un poco las soluciones para esa situación, ¿no? Acá tenemos el procedimiento que decía de inyección. En algunos casos inclusive se inyecta pero no se logra reparar completamente la grieta. Entonces, si yo tengo seguridad que no se ha reparado, tengo que colocar un engrampado, ¿no? Que son como grapas sobre la grieta, ¿no? Para asegurarnos que hay una costura, ¿no? Entonces, con eso estaríamos reparando la grieta, esperando ya encontrar, se supone, el motivo de la falla, ¿no? Tenemos problema de corrosión, también tenemos que quitar,
se supone el concreto corroído, el concreto contaminado. Para eso, ¿qué he hecho? He tomado muestras de esta zona y le he colocado la fenolftaleína, como ustedes han visto, y ha reaccionado más o menos en qué zona tienes el problema de carbonatación. Entonces tengo que quitar todo el concreto carbonatado, tengo que quitar todo la corrosión de refuerzo mediante limpieza total. Puede que el refuerzo inclusive ya se haya desgastado. Entonces hay recomendaciones que si la sección ha perdido más o menos más del 20% de sección, hay que cambiar ya el refuerzo, ¿no? Si no, solamente se hace una limpieza y se colocan elementos inhibidores de corrosión, ¿no? Inhibidores para la avaría, y se confecciona un concreto también con inhibidor de corrosión para que no genere contaminación en el concreto. Y como es un concreto nuevo, tengo que colocar acá un epóxico, ya miren que está pintado, para pegar concreto nuevo con viejo. Hago el encofrado con un chute para vaciar por rebose, ¿no? Para asegurarme que se llene completamente y salga por rebose, ¿no? De repente, para asegurarme que quede totalmente monolítico, utilizo inclusive un aditivo expansivo. Listo, ese sería el proceso de reparación de la corrosión de una columna. De una viga también tendría que ser lo mismo. La diferencia es que el concreto ahora lo tengo que colocar de abajo hacia arriba, ¿no? Tengo que utilizar algún concreto especial, fluido, ¿no? También con su elemento de puente de adherencia. En las vigas también se supone que he limpiado todo el concreto, he limpiado el refuerzo. Voy a colocar concreto nuevo con un encofrado. O puedo hacer la reparación mediante shocklet, ¿no? O sea, como el espesor es muy pequeño, va a ser difícil colocar concreto en 5, en 6 centímetros, entonces de repente puedo utilizar el concreto lanzado, ¿no? Todas las alternativas para poder reparar. Y ahora, ¿por qué reforzar, no? Ya hemos dicho, hemos ido conversando, por aumento de cargas, ¿no? Por cambio de uso, puede ser también por insuficiencia de refuerzo en vigas y columnas, insuficiencia de calidad de concreto, insuficiencia de calidad de refuerzo, le falta refuerzo por corte, entonces quiere decir que tengo que reforzar por corte, le falta refuerzo por flexión, tengo que reforzar por flexión, ¿no? Puede ser por la baja resistencia del concreto que está haciendo que tenga esa anomalía, o deterioro en el tiempo de la estructura, ¿no? Ha generado carbonatación, deterioro que tengo que reparar, ¿no? Y por último, por actualización sísmica. Se supone que una estructura que se diseñó en el año 70 no está preparada para soportar la norma actual, ¿no? Entonces se supone que debería yo actualizar su diseño y para que sea competente tendría que reforzarlo, ¿no? Producto de lo que me salga del diagnóstico. Entonces el objetivo del reforzamiento es asegurar que la estructura siga funcionando adecuadamente para la acción de las cargas sísmicas y de gravedad. Eso se va a lograr incorporando elementos nuevos, adicionando secciones a algunos elementos, ¿no? De tal manera que le provean a la estructura rigidez, ductilidad, ¿no? Resistencia. Y para eso tenemos que hacer dos distinciones, ¿no? El reforzamiento puede ser global, vale decir, para que la estructura no se deforme en su totalidad, en la dirección X o en la dirección Y, ¿no? Eso significa que tengo que controlar desplazamientos, a eso se llama que tengo que rigidizar, ¿no? Entonces diré, para rigidizar globalmente la estructura, tengo alternativas como colocar arrestos metálicos, incremento de sección de columnas o colocar muros de corte, ¿no? O tengo otros efectos locales. He detectado que la anomalía es en una sola columna y es por compresión. Entonces tendré que hacer un reforzamiento localizado para mejorar su capacidad de compresión, ¿no? Haré un ensanche de columna, agregaré refuerzo adicional en ese ensanche, o colocaré refuerzo de fibra de carbono para aumentarle su resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, el tipo de reforzamiento es característico de la condición de anomalía, ¿no? Que pudiera presentarse. Algunos sistemas de reforzamiento, ¿no? Ya hemos hablado. Incorporación de muros, cuando quiero, se supone, controlar
la rigidez, ¿no? Y reducir la deriva, ¿no? O el desplazamiento. Para eso hemos hablado que la incorporación de placas debe ser de la manera más simétrica y en la medida de lo posible en el perímetro del edificio, ¿no? Pudiera colocar cerca al centro del edificio, pero no es eficiente, ¿no? No va a ser tan eficiente como colocando al extremo. ¿Por qué? Porque me va a generar un mayor brazo de palanca, ¿no? Aquí tendría que pensar cómo incorporar los números nuevos, tengo que pensar en su proceso constructivo, cómo voy a hacer, voy a colocar columnas en cada extremo, o acá voy a anclarme a una columna existente, cómo voy a vaciar el concreto, ¿no? Tengo que pensar en todo el procedimiento constructivo de la inserción de placas, ¿no? O de repente solamente tengo que ensanchar las columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo coloco el refuerzo adicional del ensanche? ¿Cómo coloco el concreto adicional del ensanche? Acá les presento un reforzamiento real de una placa. Se supone que tengo columna acá, y quiero insertar placa. Se supone que se está formando un portiquito, ¿no? Obviamente, si tengo que colocar placa, antes de eso que tenía columnas con sus zapatas, ¿no? Y su viguita de cimentación o su sobrecimiento. Y si voy a colocar placa, entonces voy a necesitar una mayor zapata, ¿no? Eso quiere decir que tengo que ensanchar la zapata para colocar el nuevo refuerzo de la zapata, para colocar la placa, ¿no? La placa, ¿cómo lo voy a colocar? En planta estoy viendo acá entre columnas, ¿no? ¿Cómo lo voy a colocar? El refuerzo lo voy a conectar con un refuerzo que estoy colocando acá, insertando en la columna, ¿no? Mediante unos bastones que he metido a la columna. ¿Cómo lo he metido a la columna? Mediante perforaciones, ¿no? Y aditivos epóxicos químicos, ¿no? Entonces he hecho una perforación, por decir, con un taladro de media para colocar fierro de 3/8, y luego acá he inyectado un epóxico químico y he metido la varilla. Esa varilla ahora ya queda insertada monolíticamente, se supone en ambos lados de la placa, y ahí ya vengo con mi refuerzo y ahí lo coloco el refuerzo de la placa, ¿no? Ya está anclado, ¿no? Igual en este otro extremo, igual en la base superior, Entonces, en los 4 lados del marco tengo conectores, ¿no? Mediante estos elementos que me va a servir para tejer mi fierro, ¿no? Luego de eso se supone que tengo que encofrar, tengo que vaciar con un concreto líquido, qué sé yo, y vacío el concreto por paños, ¿no? Aquí vemos cómo quedaría el sistema de reforzamiento, miren. Ahí he puesto los conectores que están conectados arriba a la viga, conectores a la derecha, y abajo también conectores sobre se supone que acá no había nada, hemos rellenado esto de acá para hacer una zapata adicional, y ahí vaciamos el concreto, y ahí se tendría la conexión con el refuerzo vertical, ¿no? Y ahí está la placa insertada. Así hacemos también el segundo paño y sucesivamente, ¿no? Vista lateral, acá tendremos que ver cómo está lateralmente y cómo hemos incrementado la dimensión de la zapata, ¿no? Reforzamiento con arriostres metálicos. El arriostre metálico me permite controlar el desplazamiento lateral, puede ser de este tipo, arriostre metálico interno o arriostre metálico externo, ¿no? Dándole colores para darle una visualización arquitectónico y se pueda de repente mimetizar con la estructura, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el arrostramiento metálico? Que es más fácil de construir, ¿no? Porque es prácticamente prefabricado. ¿Qué más? Que tampoco me cierra la estructura, me permite, por ejemplo, el paso de la iluminación, ¿no es cierto? Y en algunos casos tienen aspectos estéticos, ¿no? Que se pudieran aprovechar. ¿Cuál es la desventaja? Su costo adicional y las fuerzas que se generan en los nudos, que no estaban planeados, ¿no? Que habría que revisar si ahora con este sistema lo podemos soportar. También hay un reforzamiento un poco raro que se llama con contrafuerte, que se aplica a algunas estructuras, ¿no? Adicionamos como placas acá inclinadas en el exterior, ¿no? Se llama contrafuertes. Eso, por ejemplo, se usa en estructuras que no se pudieran intervenir en su parte interior, ¿no? ¿Por qué no se pudiera intervenir en su parte interior? Porque de repente es un hospital y tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago placas exteriores, los coloco de colores para que se mimeticen y así pudiera tener una viabilidad de construcción, ¿no? Este es el caso de un hospital, ¿no? En México. Adición de pórticos, puedo adicionar pórticos a los que existen. Acá tengo pórticos adicionales para el reforzamiento.
se supone rehabilitación de columnas, aumento de sección columnas, aumento de sección de vigas, lo que se llama el ensanche. Ahí hemos quitado el recubrimiento y vamos a colocar una nueva dimensión de columna con nuevo refuerzo. Acá el problema es el problema constructivo, ¿no? ¿Cómo va a estar el refuerzo colocado en la zapata? ¿Cómo va a pasar la viga? Así más o menos sería algún criterio para que pase el fierro de la columna del primer piso al segundo piso. Acá estamos viendo ya realmente cómo se hace, mire, cómo se hace el pase de las columnas de un piso a otro. No puedo estar rompiendo la viga existente, ¿no? Tengo que empezar a aprovechar otras condiciones, ¿no? Acá estamos viendo, fíjense, si no se quiere pasar, si es complicado romper acá la viga para pasar, entonces tendría que utilizar un conector químico, ¿no? Un pedazo de varilla se conecta con el anclaje químico y ahí se empalma el refuerzo normal, ¿no? Entonces todo depende del recurso que tenga para poder hacer el trabajo. Acá tengo la posibilidad de colocar también refuerzo metálico adosando exteriormente, ¿no? Para darle capacidad de compresión, la vertical, y corte, la horizontal. Acá se puede ver ese reforzamiento. O también se puede colocar, si el problema es local, se puede colocar fibra de carbono, que es un material de alta resistencia y que nos permite solamente colocarlo, se supone se quita el recubrimiento de la columna, se nivela y se coloca la fibra, ¿no? La fibra que viene de dos formas, ¿no? Viene como mantas y viene como bandas, ¿no? ¿Qué hace la fibra? La fibra es como si colocara un anillo de concreto adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibra tiene gran resistencia, que una pequeña dimensión de fibra equivaldría a un espesor de concreto, ¿no? Eso sería siempre y cuando le quisiera aumentar resistencia a la compresión. Y también funciona para la flexión, porque como que me confina la columna y me permite que esté confinado, ¿no? Y tiene una mayor capacidad de la flexión. Ahí ven, la forma de colocación es muy sencilla. Usted puede habilitar hoy día y mañana está funcionando la estructura, porque puedo pintarlo encima o puedo tarrajearlo encima, no hay problema. Eso puede ser también en vigas, colocando refuerzo horizontal o vertical en vigas por corte. Acá también tengo el ensanche de vigas, que es complicadísimo el ensanche de vigas. Mire, acá en el papel funciona, pero en obra es complicadísimo aumentar la sección, ¿no es cierto? También puedo colocar refuerzo metálico adicional, o sea, planchas metálicas, como si fuera refuerzo de acero exterior. Puede ser para flexión longitudinal y vertical para corte. ¿Qué desventaja tiene este sistema? Que bueno, el elemento de acero se puede corroer, ¿no? Entonces no es muy duradero. También puedo poner bandas de fibra de carbono, ¿no? La facilidad que tiene lo vamos a ver más adelante. Pero a veces uno dice, todo fibra de carbono. No, porque si la fibra de carbono funciona siempre y cuando se pueda adherir. Entonces se hace una prueba previa, se quita el recubrimiento, se llega al concreto, se pega un pedazo de fibra y al día siguiente con esta maquinita se trata de extraer. Si se despega fácilmente no va a funcionar la fibra, ¿no? Entonces no va a servir el sistema de reforzamiento, tendría que volver al sistema convencional. Solamente va a funcionar si se adhiere adecuadamente. Esto se llama la prueba de pull-off y está descrito en el ACI 530 de reparación, ¿no? Acá ven cómo se coloca la fibra. ¿Okay? Es como si hiciéramos el concreto armado, ¿no? Solamente que se agrega ahora una fuerza de tracción adicional, ¿no? Corte igual, ¿no? Es como si le aumentara el refuerzo vertical o inclinado, ¿no? Ventajas de la fibra de carbono, acá vemos. ¿Qué pasa si a una viga la quiero reforzar? ¿No? ¿Qué pasa? Por aumento de la carga viva en 35%, por decir. Se puede poner una plancha en la parte inferior para mejorar la capacidad de flexión, ¿no? Se colocará una plancha de 3,16 empernada. Eso le agrega una carga de 110 kilos a la estructura y se tiene que colocar con elevador y todo lo demás, complicado. Aumento de sección, entonces lo aumentaría de sección hacia abajo. 2 fierros de 1 pulgada, con 10 centímetros de grout, ¿no? O de shocket. Y se supone que este procedimiento aumenta 1.100 kilos a la estructura, aumenta el peso. Obviamente además se necesita encofrado y curado, ¿no?
¿Qué pasa ahora si coloco la fibra de carbono? Quitándole, se supone, su recubrimiento. Le colocamos una fibra de carbono que se supone le dé la capacidad que fuera de más varillas, ¿no? Supongo que necesitaba colocar yo adicional 2 varillas de 1 pulgada, entonces equivalente voy al diseño y me va a salir un espesor de fibra y una longitud, un ancho de fibra, ¿no? Que se supone va a ser equivalente al refuerzo que necesito. Se diseña, se coloca una capa de resina para pegar esto de acá, se agrega 3 kilos adicionales de carga muerta y se coloca a mano, ¿no? Al día siguiente ya está operativa. Entonces, en esas condiciones, se supone que tendríamos que determinar este esquema. También hay refuerzo de post-tensado, algunos elementos de reforzamiento como solución, ¿no? Quitarle un piso para disminuir el peso, o si hay problema de cortante por interacción de muros, habría que generarle las holguras necesarias. También hay reforzamiento moderno ahora con aislamiento de base, ¿no? Que significa que el sismo ya no va a pasar a la estructura, algo así como esto, ¿no? Acá tenemos la estructura sin aislamiento, el sismo le transmite a la estructura y acá aislada, ¿no? ¿Quién absorbe el sismo? El aislador, ¿no? Quiere decir que la estructura ya está protegida del sismo. Los aisladores, hay aisladores de goma, de péndulo triple, ¿no? Hay los disipadores, que son elementos que aumentan amortiguamiento de la estructura. Este es un disipador tipo hadas, que se coloca justo de esa forma. Este es de cobre, es un fusible que absorbe y se supone se desconecta. Estos serían los disipadores de energía. Vale. Acá la forma. Acá serían los disipadores mediante disipadores se llaman viscosos, que son como pistones que tienen un líquido adentro. Al ejercer la fuerza, se supone que voy a tener problemas, va a controlar el desplazamiento lateral. Esto se diseña, una de las marcas es la marca Taylor, ¿no es cierto? ¿Okay? Estos serían más o menos los distintos tipos de reforzamiento y reparación que se puede contar. Con esto habríamos hecho una revisión muy superficial de lo que es reparación y reforzamiento, y estaré dispuesto a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias.